¿Te has sentido alguna vez atrapado en la comparación constante con los demás? ¿Sientes que no puedes avanzar porque siempre te parece que los demás lo hacen mejor que tú? Es hora de dejar de permitir que la opinión de los demás controle tu vida. Hoy te voy a mostrar cómo puedes recuperar tu poder interior y comenzar a vivir una vida auténtica, libre de comparaciones. Sigue viendo y transforma tu perspectiva. Vivimos en un mundo donde la comparación constante es casi inevitable. Las redes sociales, las expectativas sociales y las opiniones externas nos hacen sentir que debemos medirnos con los demás. Sin embargo, esta constante comparación puede robar nuestra paz interior y debilitarnos emocionalmente. Hoy quiero hablarte de un tema fundamental: dejar de compararte con los demás y, en su lugar, recuperar tu poder interior. Al hacerlo, te liberarás de las expectativas ajenas y podrás enfocarte en lo que realmente importa: tu propio crecimiento y bienestar. Este es el primer paso hacia una vida auténtica y plena. La trampa de la comparación. Vivimos en una sociedad donde la comparación está a la orden del día. Las redes sociales, las conversaciones cotidianas e incluso la publicidad nos bombardean constantemente con imágenes de los que otros tienen, hacen o logran. Nos vemos ante un escenario donde parece que todo el mundo está alcanzando el éxito, cumpliendo sus sueños y viviendo la vida perfecta. Pero aquí está la trampa. La comparación no hace más que robarte tu paz mental y tu confianza en ti mismo. Nos fijamos en la vida de los demás y comenzamos a medir nuestro propio valor en base a lo que ellos tienen o logran. Esto crea un ciclo interminable de insatisfacción y frustración. Nos olvidamos de lo que realmente somos, de nuestras propias fortalezas y talentos, y solo nos centramos en lo que creemos que nos falta. Cuando te comparas con otros, pierdes de vista lo único que importa: tu propio camino y tus logros. Cada persona tiene su propio ritmo y sus propias circunstancias, y lo que ves en los demás nunca refleja toda la historia detrás de su vida. La comparación es un enemigo silencioso. Nos hace pensar que no somos suficientes, que necesitamos ser más como los demás para ser valiosos. Pero la verdad es que ya eres suficiente tal y como eres. Tu valor no depende de la vida de nadie más. Es momento de liberarte de esta trampa y comenzar a abrazar tu propio viaje. Recupera tu poder interior. Recuperar tu poder interior significa volver a conectar con tu esencia, con la fuerza y la confianza que ya están dentro de ti. En lugar de dejar que las comparaciones te debiliten, debes enfocarte en lo que te hace único y valioso. Aquí te dejo algunos pasos clave para comenzar este proceso de recuperación. Acepta tu autenticidad. Cada ser humano tiene una historia única, talentos propios y un propósito específico. Deja de compararte y empieza a valorarte por lo que eres, no por lo que otros son. Reconoce que tu valor está en ser tú mismo y no en encajar en los estándares de alguien más.
Enfócate en tu progreso personal. La clave para recuperar tu poder es recordar que tú eres el único responsable de tu crecimiento. Cada pequeño paso que tomas para mejorar, cada decisión que tomas para avanzar, es parte de un proceso único que no necesita la validación de los demás. Silencia la crítica externa. Todos tenemos una voz interna, pero también hay voces externas que nos critican y nos comparan. Desarrolla la habilidad de filtrar esas voces. No permitas que los juicios de otros definan tu valor ni te hagan dudar de tus capacidades. Rinde homenaje a tus logros, sean grandes o sean pequeños. No te apresures en la búsqueda de la perfección. Celebra cada avance, cada meta alcanzada, sin importar cuán pequeña sea. El verdadero poder radica en reconocer tu esfuerzo y ser agradecido por lo que ya has logrado. Y como último paso, cultiva la autocompasión. La autocrítica puede ser destructiva, pero la autocompasión te permite aprender de tus errores sin juzgarte demasiado. Trátate con el mismo amor y respeto que le darías a un amigo querido. Recuerda que el poder interior se nutre del autocuidado y la aceptación. Recuperar tu poder interior es un viaje, no es un destino. No se trata de llegar a ser perfecto, sino de ser auténtico y fuerte en tu propia identidad. Así que comienza hoy mismo. Libérate de las comparaciones, de las expectativas y comienza a abrazar todo lo que eres. El poder de la gratitud y la autoaceptación. La gratitud y la autoaceptación son dos de las fuerzas más poderosas que puedes cultivar en tu vida. Juntas, no solo te permiten reconectar con tu bienestar interior, sino que también te ayudan a liberarte de la constante necesidad de validación externa. Aquí te explico cómo cada una de ellas te puede ayudar a recuperar tu poder interior y dejar de compararte con los demás. La gratitud es una herramienta transformadora. Cuando te concentras en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, abres la puerta a la abundancia en tu vida. En lugar de mirar hacia afuera y compararte con la vida de los demás, comienza a ver todo lo positivo que ya está en tu vida. Cambia tu enfoque. En lugar de ver lo que otros tienen, empieza a apreciar lo que tú tienes. Puede ser tan simple como un techo sobre tu cabeza, una familia que te apoya, tu salud o incluso el simple hecho de estar vivo y tener la oportunidad de mejorar. La gratitud te permite ver las bendiciones en tu vida, aunque a veces no las reconozcas de inmediato. Practica la gratitud diariamente. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. No se trata de tenerlo todo, sino de saber valorar lo que ya tienes. Esto reduce la ansiedad, mejora tu bienestar emocional y te permite ser más feliz con lo que eres. La autoaceptación es el acto de amarte a ti mismo tal como eres, sin necesidad de cambiar para cumplir con las expectativas de los demás. La clave está en entender que eres suficiente tal y como eres y que tu valor no depende de las opiniones ajenas. Sé amable contigo mismo.
Todos tenemos imperfecciones, errores y momentos de debilidad. La autoaceptación comienza cuando dejas de ser tu propio crítico más duro. Reconocer tus fallas, pero amarte y aceptarte de todos modos es un acto de valentía y fortaleza. Libérate de la búsqueda de la perfección. Vivir en una constante búsqueda de ser perfecto solo te llevará a la frustración. La perfección no existe. En lugar de compararte con una imagen idealizada, acepta tu viaje y celebra tus logros. La verdadera belleza radica en ser genuino y auténtico. Conviértete en tu propio mejor amigo. En vez de juzgarte constantemente, trata a ti mismo con la misma amabilidad y compasión que le ofrecerías a alguien que amas. La autoaceptación es un acto de amor propio donde te permites ser quien eres sin arrepentimientos ni comparaciones. La gratitud y la autoaceptación funcionan mejor juntas. Cuando eres agradecido por lo que tienes, puedes aceptar quién eres y lo que has logrado. La gratitud te permite ver lo positivo en tu vida, mientras que la autoaceptación te ayuda a verte a ti mismo como alguien valioso sin necesidad de compararte con los demás. La combinación de ambas te libera de las ataduras de la comparación y te permite vivir una vida más plena y auténtica, confiando en ti mismo y en tu camino. Cuando dejas de compararte y empiezas a agradecer lo que tienes y aceptarte tal como eres, el poder interior comienza a florecer. Define tu propio éxito. El éxito es una palabra cargada de significado, pero lo que realmente define el éxito es lo que tú misma decidas que significa para ti. En lugar de seguir los estándares de éxito impuestos por la sociedad, las redes sociales o incluso por la familia, es crucial que tomes el control y definas lo que el éxito significa para ti personalmente. Desde pequeño o pequeños nos enseñan a medir el éxito a través de logros tangibles como el dinero, el estatus o la fama. Sin embargo, estas definiciones externas pueden ser limitantes. Si solo te basas en estos estándares, puedes sentir que nunca llegas a ser suficientemente exitoso, porque siempre habrá alguien que tenga más. El verdadero éxito comienza cuando dejas de medirlo en comparación con los demás y te concentras en lo que te hace sentir realizado a ti, en lo que te hace feliz, pleno y en paz contigo mismo. Tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus valores, tus pasiones y lo que realmente te motiva es fundamental. Hazte preguntas como: ¿qué es lo que me hace sentir más feliz y satisfecho en la vida? ¿Qué actividades o metas me llenan de orgullo? ¿Qué quiero dejar como legado en este mundo? Tu éxito debe alinearse con tu ser más profundo, con lo que te da sentido y propósito, no con lo que otros creen que debes hacer o ser. Una vez que tengas claro lo que significa el éxito para ti, establece metas basadas en eso. Estas metas deben ser realistas, alcanzables y alineadas con tu visión de vida. El éxito no es un destino, es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Por ejemplo, si tu definición de éxito incluye tener tiempo para ti mismo y tu familia, tus metas podrían incluir
crear un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. En lugar de solo buscar ascender en tu carrera. Si valoras más la salud, el éxito podría estar relacionado con alcanzar un bienestar físico y mental en lugar de alcanzar una meta financiera. A menudo nos enfocamos solo en el objetivo final, pero el verdadero éxito está en el progreso diario. Celebra cada pequeño paso, cada logro que hayas alcanzado, sin importar cuán pequeño sea. La gratitud por el viaje y por los pequeños avances te mantendrá motivado y más cercano a tu versión ideal de éxito. Recuerda que el éxito no siempre se mide por lo que tienes, sino por lo que has superado, lo que has aprendido y cómo has crecido como persona. El éxito verdadero y duradero solo es posible cuando eres auténtico contigo mismo. Deja de lado las expectativas externas y empieza a abrazar tus propios sueños, deseos y capacidades. La verdadera satisfacción llega cuando vives una vida coherente con tus valores y metas, sin intentar encajar en una imagen que no te pertenece. Definir tu propio éxito es un acto de empoderamiento. No te dejes llevar por las definiciones ajenas. El verdadero éxito no está en lo que otros esperan de ti, sino en lo que tú has decidido que es importante para ti. Vive una vida auténtica, llena de propósito y sin compararte con los demás. El éxito real es ser fiel a ti mismo y construir la vida que te haga sentir realizado, feliz y en paz. Dejar de compararte con los demás no es un proceso fácil, pero es esencial para recuperar tu poder interior. Al centrarte en ti mismo, celebrar tus logros y aceptar quién eres, podrás liberarte de las expectativas ajenas y construir una vida auténtica. Recuerda, tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que tú crees sobre ti mismo. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha resonado este mensaje, suscríbete al canal y comparte este contenido con aquellos que también puedan necesitar recordar su poder interior. Nunca olvides que tú eres único y valioso tal como eres. Nos vemos en el próximo video.